Damos la bienvenida a todos. Vamos a orar. Eso es, ahí cambia. A dar gracias a Dios. Vamos a bendecir los diezmos y las ofrendas, lo que cada uno propuso en su corazón, presentar delante del Señor, póngalo en su mano. Lo vamos a bendecir en esta hora. También vamos a interceder por las necesidades. Cierra tus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que en esta hora veas cada necesidad, Señor, que hay en medio, Señor, de tu pueblo, en medio de cada familia. Responde, Señor, cada oración y cada súplica, Señor, que es presentada delante de ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Trae sanidad, Señor, y restauración sobre los cuerpos enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora venimos rogando y suplicando, Padre, para que todo aquel que necesita trabajo tú le proveas, Señor. El que necesita una oportunidad, Señor, ábrele puertas, concédele, Señor, esa oportunidad en el nombre de Jesús. Prospera a tu pueblo, Señor, a tus hijos, prospéralos en medio de los tiempos, aún en medio de la adversidad, de la tribulación, de la angustia, Señor. Prospera a tu pueblo, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre bendito, aunque para el mundo sean tiempos, Señor, negativos, para nosotros sabemos, Señor, que son tiempos en los que tú nos vas a bendecir. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta hora por todo lo que nos das. Sabemos, Señor, que no nos falta nada por tu gracia, por tu misericordia y por tu favor. Tenemos todo lo necesario y te damos la honra y la gloria por eso. Y en el nombre de Jesús te rogamos en esta hora, Señor, que santifiques, que bendigas, que multipliques, Señor, cada diezmo y cada ofrenda que es depositado en el alfolí. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Te lo pedimos, Padre bendito, y te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, mis hermanas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Joel. Libro de Joel, capítulo 2. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dígame. Amén. Dice Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Amén. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Padre, en el nombre de Jesús, añade, Señor, bendición a tu palabra. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor, danos entendimiento. Derrama, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, sobre nuestras mentes, Señor, esa unción de tus 5 ministerios, Padre bendito, esa unción de tu Espíritu Santo, Señor, de tal manera que podamos ser instruidos, enseñados y edificados por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre, ten misericordia, Señor, y permítenos, Señor, encontrar perlas, Señor, escondidas en tu palabra. Permítenos, Señor, el ser edificados por los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, todo pensamiento vano, toda palabra vana, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas, toda oposición en los aires, en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, en esta hora, Señor, que tu semilla, Señor, sea plantada en nuestro corazón y que tu alimento, Señor, sea puesto en nuestra boca. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Allá en el parqueo, si alguien encendiera las luces del parqueo, sería bueno porque se ve bien oscuro allá afuera. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero hablarle un poquito, después del mediodía, de los que estuvimos platicando el mediodía, me fue a ver un poquito, hermano, acerca de lo que es la angustia, de lo que es la tribulación. Se recuerda que hablamos un poco acerca de eso, ¿verdad? Y entonces me llamó la atención porque aparece en la Biblia y aparece precisamente la tribulación y la angustia en relación con el día del Señor.
Por eso dice acá, antes que venga el día del Señor va a haber eventos bien tremendos. Dice que el sol, ¿qué dice? El sol va a ser hecho tinieblas. Y luego dice la luna en sangre. Muy bien. Eso es lo que ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que acabamos de vivir, que son las tétradas. Las tétradas, este fue ¿qué? 2014, 2013. 2013, 2014. La siguiente va a ser, no, al revés, no, 2014, 2015. Estoy atrasado, ¿verdad? Bueno, pero la siguiente viene, creo que es en el 2031, es la siguiente tetra, que ya no coincide con las fiestas judías. Ya, ¿qué era lo especial de esta tétrada? Que esta tétrada coincidía precisamente con las fiestas judías, amén, las que se daban en el verano y las que se daban entrando al invierno. En el 2031 se vuelve a dar. Entonces, mire lo interesante de esto, porque en esta tétrada, ¿qué fue lo que se cumplió? Precisamente que el sol y la luna, ¿verdad?, se iban a volver en sangre, y iba a ser precisamente durante las fiestas judías. Ese era el especial, ¿verdad?, en este caso. Pero en el 2031 que vienen otra vez, se vuelve a repetir otra vez lo mismo, ¿verdad? Lunas de sangre y eclipses. Pero ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Verdad? Y eso es lo tremendo, porque cuando nosotros vemos, dice acá en Joel, se convertirá el sol en tinieblas, la luna se convertirá en sangre, y eso va a ser antes de que suceda algo, que es el día del Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿será que en el 2031 va a ser el día del Señor? Ahorita estamos en 2015. Al 2031, ¿cuántos son? 16 años, ¿verdad? Y lo tremendo de eso es que, recuérdese que ahí va metida la tribulación y la gran tribulación, el principio de dolores, etcétera, etcétera. Eso nos coloca entonces en un periodo aproximado de 16 años, si es que en la siguiente tétrada se fuera a dar el día del Señor grande y terrible. Entonces, mire lo que es el día del Señor, porque lo que nosotros estamos viviendo ahorita todavía no es el día del Señor. Ahorita estamos nosotros todavía cuando dice, este es el día aceptable, este es el año favorable del Señor, este es el año de misericordia, este es el día que hizo Jehová. Eso es lo que estamos viviendo ahorita. Estos son tiempos de gracia, es tiempo de misericordia. Todavía no se cierra el paréntesis de gracia. ¿Qué es lo que caracteriza el día del Señor? Que ahí ya no hay gracia, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que dice acá. Acompáñeme, Isaías capítulo 2. Ya leímos Joel, dice, ese es el preámbulo, eso es lo que va a marcar, ¿verdad? Lo que nos va a poner a nosotros en antecedente, que el siguiente evento es el día del Señor. Por eso es que ya vivimos nosotros el anuncio que fue esta tétrada durante las fiestas judías. Entonces lo que sigue es el día del Señor. Entonces, entre esta tétrada y el día del Señor tiene que ser el arrebatamiento. Eso coloca el arrebatamiento, ¿verdad?, dentro de un periodo aproximado de unos 10 años más o menos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahorita y 10 años hacia adelante, en cualquier momento podría ser. Ahora mire entonces, porque yo lo que quiero que usted vea es que lo que estamos viviendo no es otra cosa sino los tiempos preparatorios. Por eso mire, el perfil del día del Señor, es decir, ¿qué caracteriza el día del Señor? Algunos llegan a pensar que el día del Señor es cuando el Señor venga y entonces, como decía un canto, ¿verdad? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Pero lo que dice la Biblia es totalmente lo contrario, que el Señor va a venir y las naciones van a estar peleando y se van a agarrar a bombazos con el Señor. Eso es lo que va a suceder. Entonces mire lo tremendo, el perfil del día del Señor, ¿qué es lo que va a caracterizar el día del Señor? Tiene Isaías, le dije, capítulo 2. Entonces mire, si el día del Señor no es para la iglesia, eso lo tenemos que tener claro, amén. El día del Señor no es para la iglesia, no es para los hijos. Entonces,
1. ¿Contra quién? Porque fíjese que cuando se habla del día del Señor, dice que es un día terrible, es algo bien tremendo. Dice Isaías 2, verso 12. Dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá. Pero fíjese que no es de bendición, no es algo que uno diga, ¡hala, qué bonito que ya llegó!, ¿verdad? Dice ahí, el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es, ¿qué dice? Es contra el soberbio, contra el altivo, ¿quién más? ¿Cómo dice? Fíjese que le voy a poner así, aunque otras dicen enaltecido, ¿verdad? Y será abatido. Ok, dice, contra todo el que es soberbio, altivo, contra todo el que se ha ensalzado, o dicen otras versiones enaltecido, y será abatido. ¿Por qué ensalzado? Porque ensalzado es alguien que recibe alabanza. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque el día del Señor no es para la iglesia, es para el soberbio, es para el altivo, es para aquel que se gloría a sí mismo, que se alaba a sí mismo, que se enaltece a sí mismo. Por eso mire, es contra alguien, es contra estos. Ahora, nosotros definitivamente no encajamos ahí, ¿verdad? O al menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Porque pregúntale que está a la par suya. ¿Eres altivo? ¿Eres soberbio? ¿Te gusta que te alaben? Está tremendo, ¿verdad? Porque mire, ¿a quién no le va a gustar que le digan, ala, usted es bien calidad, usted está a punto de ser arrebatado, ¿verdad? Usted se parece al Señor Jesús, ya casi que vuela, ya, ¿verdad? Se le despegan los pies del suelo. Pero fíjese que cuando eso sucede, lo que uno tiene que hacer es darle gloria al Señor. Hay quienes se alaban a sí mismos, eso es ensalzarse, eso es enaltecerse. Amén. Ahora mire entonces, dice ahí Isaías 2:12 que es contra estos. ¿Cómo va a venir? Acompáñame a Isaías capítulo 13. Entonces, ¿contra quién? Contra esos. 2. ¿Cómo vendrá? Dice, capítulo 13 y verso 5. Fíjese que ese capítulo 13 desde el principio viene hablando de quiénes son los que vienen con el Señor cuando Él venga. Pero ellos no vienen para el día del Señor Jesús, no, ellos vienen para el día grande y terrible, el día del Señor. Lo vienen acompañando porque ellos son parte de lo que va a suceder. Entonces, fíjese el verso 5, dice, vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes. Otras versiones dicen de lo postrero de los cielos, es decir, ahí están los cielos y después de los cielos más para allá, ahí viven estos que vienen con el Señor. Dice de los más lejanos horizontes el Señor y los instrumentos de su indignación, dicen unas versiones, otras dicen el Señor y los instrumentos de su ira. ¿Para qué? Para destruir toda la tierra. Gemid dice porque está cerca el día del Señor. ¿Cómo vendrá? Vendrá como destrucción. Entonces, dése cuenta que lo que va a traer, y por eso es que tenemos que poner atención cuando dice la Biblia, ¿verdad? Oiréis de guerras y de rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. ¿Por qué? Porque este periodo de tiempo, estos años que tenemos por delante, aunque en algunos lugares, hermano, de pronto, digamos por ejemplo Dubái es una ciudad donde hay mucho dinero, donde viven los petroleros del mundo, y es una ciudad que uno va y, por ejemplo, usted va ahí y para parquear los carros, va usted a un parqueo y no se ven los parqueos así como acá, un edificio hacia arriba, sino que ahí los edificios son hacia abajo, igual que en China. Entonces usted llega y hay una caseta, mete su carro ahí, se sale, apacha un botón y entonces baja el carro así y lo acomodan en un cajón y luego le dan su comprobante.
Cuando usted ya regresa, paga y automáticamente el mismo aparato va y baja allá, saca su carro y se lo pone ahí donde usted lo dejó. Bonito, ¿ah? Igual que aquí. Ahora mire qué tremendo, porque esos son lugares, hermanos, donde de pronto se ve mucha prosperidad económica, ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros vamos al otro lado del mundo, empezamos a ver toda la destrucción. Entonces dice acá, leímos ahí, ¿cómo va a venir el día del Señor? ¿Qué va a caracterizar el día del Señor? La destrucción. Entonces, si usted se va, por ejemplo, a Irak, Siria, Irán, la Franja de Gaza y todos esos lugares de por ahí, ¿qué es lo que caracteriza ahorita esas ciudades de esos lugares? Turquía, hermano, las ciudades fronterizas entre Turquía e Irak, es que están destruidas, hay una devastación. Si por ejemplo usted se va a Monterrey, ¿cómo está Monterrey? Devastado también, ¿verdad? Parece la Franja de Gaza, hermano, usted va y... Pero mire pues, es que mire, sí, suena hasta así como gracioso, pero es que dése cuenta. Va a decir usted, sí hermano, lo que pasa es que tienen algunos años de que no reparan las calles, no hay bacheo y etcétera, etcétera. Pero dése cuenta, está destruido, por la razón que usted quiera, pero está destruido. Y usted se va a otros lugares, hermano, y se va a ir dando cuenta que las ciudades van siendo destruidas, deterioradas. Ahora dése cuenta, dice la Biblia, ¿qué es lo que caracteriza el día del Señor? Que va a haber destrucción. Ahora, ¿qué es esa palabra destrucción? Dice, ahí está, para que usted lo vaya a estudiar después, 22:54. Dice Jabal, dice anudar apretadamente, dice como cuando se agarra una cuerda y usted le hace un nudo y lo aprieta. Dice, eso es esa palabra Jabal, esa palabra destrucción. Atar algo, específicamente dice, atar a alguien mediante un voto. Pero fíjese esto, dice figurativamente esa palabra, dice, tiene la acepción de pervertir algo, de destruirlo. También dice, se utiliza o se traduce a veces como retorcerse de dolor, pero dolores de parto. Y en algunas otras traducciones como atadura, como corromper o corromperse en extremo. No es una corrupción cualquiera, sino una corrupción en extremo. Destruir, echar a perder algo, enredar algo, perecer. Entonces me llamó la atención, acompáñeme acá. Dice Isaías 54 y verso número 16. Fíjese que hay dos palabras que aparecen ahí cuando leímos Isaías 13:5. Vamos a ponerlo aquí. Isaías 13 y verso 5. Y Isaías 13 y verso 6. Hay dos formas de destrucción. Destrucción, y también acá se habla de destrucción, pero son dos palabras distintas. Fíjese que la primera de ellas ya vimos que es Jabal, ¿verdad? Que aparece en Isaías 54 y verso 16. Dice, he aquí, yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Así también yo he creado, ¿qué cosa? Al devastador, al destructor. ¿Para qué? Para destruir. Entonces, esa destrucción, hay una potestad, que esa la hizo Dios y la envía sobre la tierra, y su propósito, ¿qué es? Traer precisamente destrucción. Por eso fíjese qué tremendo la comparación que hace el Señor, porque dice ahí, yo he creado el herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Y mire la analogía, así como el herrero hace una herramienta para realizar su trabajo, así también yo tengo una herramienta que se llama, o una potestad que se llama el devastador, y que ese va a venir a destruir la tierra. Ahora, eso es antes que venga el día del Señor grande y terrible. Amén. Dese cuenta que estamos viendo, ¿sabe cómo es esto? Esto es como cuando uno va al hospital. Cuando usted va al hospital, ¿lo meten directo de una vez a la sala? No. Va uno primero y a usted que viene, es que fíjese que me duele el estómago, va muy bien, está bien, ¿cuál es su nombre? ¿Cuáles son los síntomas? Siéntese un ratito, lo ponen en una sala de espera.
Amén. Y en esa sala de espera ahí está uno sentado y entonces ve que llega uno, hermano, que se le salió un ojo, y llega otro que se le cayó un brazo, llega otro que está estornudando. Usted empieza a ver de todo. Pero allá adentro la cosa está peor, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque esto que estamos viendo, ¿qué es? Esto es la sala de espera. Y la sala de espera la vamos a ver todos. Amén. Ahí vamos a ver nosotros cómo se empieza a configurar el día del Señor. La otra palabra para destrucción es 7701, shod. Y esa palabra shod, fíjese que se traduce como violencia o furia. Y entonces dice la Biblia, Job capítulo 5. Verso 21. Job 5:21 dice: estarás a cubierto del azote de la lengua, no temerás la violencia cuando venga, no temerás el shod cuando venga. Porque, hermano, todas estas cosas son el preámbulo, pero recuérdese, aunque esas cosas se van a estar dando y nosotros las vamos a ver, pero no necesariamente las vamos a vivir. Amén. Por eso es que mire, nosotros tenemos que entender, aunque para el mundo viene el Señor y tiene preparado el día del Señor, ¿verdad? Pero para nosotros no es eso. Entonces el preámbulo, la antesala, aunque nosotros estamos ahí, pero no es para nosotros. Amén. Por eso mire, ¿cómo sabemos nosotros o cómo sabe una persona no, se lo voy a poner de otra manera. Cuando usted llega a un hospital puede llegar por dos cosas. Uno, porque está enfermo. O dos, porque va a ir a ver un enfermo. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces este preámbulo del día del Señor para nosotros es como que nosotros fuéramos pero a ver a un enfermo. Amén. Usted y yo estamos en el hospital y estamos viendo todo, pero no somos los enfermos. Nosotros solo estamos ahí de visita. ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando nuestra redención. Amén. Entonces, mire esto. Dice acá: estarás a cubierto del azote de la lengua, no temerás la violencia cuando venga, no temerás el shod cuando venga, la furia, la violencia, el asolamiento, el despojo, la destrucción, la opresión. Todo eso significa esa palabra shod. Es decir, que no encierra nada bueno, pero dése cuenta, ¿cómo vendrá el día del Señor? Como destrucción. ¿De qué manera se va a manifestar? Hay un instrumento, una potestad, que es el destructor, que es el que va a traer, hermano, todas las desgracias esas sobre la tierra. Pero eso no es para nosotros. ¿Cómo se va a manifestar? Con violencia, se va a manifestar con furia. Y la otra palabra que veíamos también ahí, ¿verdad?, que va a venir, dice, a anudar, va a traer aprietos, va a traer apreturas, va a pervertir las cosas. Ahora, Isaías capítulo 13. Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es su motor? Es decir, ¿qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que lo va impulsando, verdad? Isaías capítulo 13, verso número 9. Cuando lo tenga, dígame. Dice: he aquí, el día del Señor viene, como viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a los pecadores. Las estrellas del cielo y sus constelaciones no darán luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Entonces fíjese qué tremendo. ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que impulsa el día del Señor? Uno, la crueldad. ¿Qué más dice ahí? La furia. ¿Qué más? La indignación. Una ardiente ira, dicen otras versiones, ¿verdad? Déjame ver acá. Dice una ardiente ira. Y dice que viene ¿para qué? Para desolar
una desolación y una exterminación. ¿Qué entiende usted por exterminar? Eliminar todo, ¿ah? Entonces dése cuenta que el día del Señor lo viene motivando, pero mire, eso es que a mí eso me impresionó, porque no dice que sea el diablo el que trae eso. Amén. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, el día del Señor viene. ¿Qué es lo que viene con él? ¿Cuál es su motor? Lo que lo impulsa. Dice que es cruel, que es con furia, que es con ardiente ira, que viene para desolar la tierra, que viene para exterminar a los pecadores. Por eso es que mire, esa desolación para la tierra y la exterminación para los pecadores. Por eso le decía, aunque nosotros vamos a ver esos preámbulos del día del Señor, pero no son para nosotros. A nosotros no nos va a exterminar el Señor, todo lo contrario, a nosotros nos está convirtiendo en una nueva raza. Amén. Dice, todas las cosas viejas pasaron, dice, todo está siendo hecho nuevo. Ahora mire entonces, porque quiere decir que el Señor lo que va a manifestar con todo esto es su enojo. Por eso dice, ese es el día del Señor. ¿Sabe cómo lo veo yo? Es como cuando uno espera, bueno, ahora tal vez ya no, pero cuando usted era niño, uno sabía que cumplía años, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces cumple años en el año? Una vez. Entonces cuando se acercaba el día del cumpleaños, ahí estaba uno, ¿verdad? Aunque no le quebraran piñatas y aunque tal vez solo le partieran un pastel, ¿verdad? Pero uno estaba esperando el Happy Birthday to you, va. Entonces el día del Señor, ¿quién es el que lo está esperando? Nosotros no. Nosotros esperamos el día de nuestra redención. ¿El mundo? El mundo no. El mundo lo que está esperando, ¿qué es? Que el mundo siga viviendo y que aparezca el anticristo y que les diga que todo está bien. Entonces, ¿quién es el que anhela más el día del Señor? El Señor. Ahora, ¿por qué el Señor, hermano, todavía no dice, ahora sí, ahorita empieza ahí el día del Señor, ahí voy para allá? Porque todavía no se colma su paciencia. Amén. Recuérdese que cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, dice que primero descendió para verificar, ¿verdad? ¿Qué iba a verificar? Si las maldades que le habían dicho realmente eran de ese tamaño. Y dice que entonces dijo, no, ya me colmaron la paciencia. Entonces mandó a los ángeles a destruir. De la misma manera, ¿cuándo va a empezar el día del Señor? Cuando ya se llene la última gota y rebalse el vaso. Y en ese momento, dice el Señor, ya se acabó la antesala. Ahora sí, viene el día del Señor. A esas alturas, usted y yo ya no deberíamos de estar en la tierra. Amén. A esas alturas usted y yo deberíamos de estar ya en las bodas del Cordero. Le digo que ya no deberíamos, porque yo de verdad, yo espero, mire el que está a la par, dígale, yo espero que tú y yo no estemos ahí. Porque hermano va a ser feo. Mire, si ya ahorita ya es feo, ¿verdad? Si ya ahorita ya dice uno, ay, qué fea está la situación. ¿Se imagina cómo va a ser entonces? Mire qué más dice acá. El propósito de ese día es una exterminación total. Mire lo que dice Joel capítulo 2, verso 11. Dice, el Señor da su voz delante de su ejército. Recuerde que Isaías 13 habla de cómo es el ejército del Señor. El Señor da su voz delante de su ejército, dice, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra, grande y terrible es en verdad el día del Señor. Miren lo que dice ahí, ¿quién podrá soportarlo? Entonces, va a ser insoportable. Por eso es que dice la Biblia, que cuando empiecen a suceder, hermano, esas cosas, cuando el día del Señor empiece a darse, dice, mucha gente va a buscar la muerte y la muerte va a huir de ellos. Mire, eso pareciera a veces hasta cómico, ¿verdad? Imagínese a alguien tratando de matarse pero que no se muere. Alguien que se tira de un puente con la esperanza de morirse y cae, hermano, y se quiebra todo, pero no se muere.
Y así todo resquebrajado lo recogen y lo llevan al hospital. Y ahí en el hospital, hermano, no se muere, sino que está, hermano, agonizante y está sufriendo, adolorido, todos los huesos quebrados, reventados los órganos, y los médicos diciendo: es un milagro, este hombre debería estar muerto y no se muere. No, lo que pasa es que la muerte no se lo quiere llevar. Mire qué terrible va a ser eso. Otro que lo van a asaltar, hermano, le van a abrir de arriba hasta abajo, todo se le va a salir y no se va a morir. Otro que se va a accidentar, hermano, igualmente se va a arrancar las piernas, lo que usted quiera, y no se va a morir. Porque no va a haber muerte para ellos. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios quiere es que sufran. Mire, y eso choca a veces, ¿verdad? Porque, no, hermano, ¿cómo dice eso del Señor? Si el Señor es Dios, es amor. El Señor es amor, es misericordia, es compasivo. Sí, pero es que a ella se le acabó. Amén. A esas alturas el Señor, ¿qué es lo que dice? No, ya se me acabó, ya. La gracia y la misericordia que tenía, ya se me acabó. ¿Cuándo se me acabó? Cuando se cerró el paréntesis de gracia. ¿En qué momento fue eso? Cuando agarré la iglesia y me los llevé arrebatados. Y ahí se acabó. ¿Y qué le quedó entonces? Ira, indignación, furia, crueldad. Terrible, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora hemos conocido a un Dios que nos soba la cabeza, ¿verdad? A un Dios que nos consiente, a un Dios, hermano, que hagamos, mire, es que eso es tremendo, hagamos lo que hagamos, el Señor siempre nos muestra misericordia. Amén. ¿Por qué de pronto, hermano, aunque uno peque, aunque uno falle, por qué no cae un rayo y nos fulmina? Por misericordia, ¿verdad? Mire, por eso escribió Jeremías, ¿verdad? Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero va a llegar un momento, el día del Señor, después de nuestra redención, en el que la ira del Señor va a ser algo insoportable en la tierra. Oiga esto, dice acá, ¿quién podrá soportarlo? Acompáñeme a Sofonías capítulo 1. A ver si no me estoy equivocando, ¿eh? Verso 14. Dice, cercano está el día, no, cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero, día de ira es aquel día, día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y contra los torreones de las esquinas. Traeré angustia sobre los hombres, andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él, mire eso, ¿qué dice ahí? Porque Él hará una destrucción total y terrible, ¿de qué? De todos los habitantes de la tierra. Oiga eso. ¿Qué es lo que dice? Que el Señor va a hacer una destrucción total y terrible. ¿Eso qué significa? Que todos los que estén los va a agarrar y barridos. No va a quedar ni uno. Porque mire, ¿por qué le digo que no va a quedar ni uno? Porque para poder llegar al juicio del trono blanco, los únicos que van a llegar vivos, ¿quiénes son? Los que nacieron de nuevo. Amén.
Todo el que recibió al Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Y se bautizó, ese va a llegar vivo. Todos los demás para presentarse tienen que llegar muertos. Amén. Por eso es que dice, el día del Señor viene ¿para qué? Para matar a todos. Ahora, fíjese que el día del Señor, ¿cuánto dura el día del Señor? Mil años y parte de los años de tribulación. Tremendo, ¿verdad? Porque dice, un día, dice la Biblia, ¿son qué? 1000 años. Entonces el milenio, como es vara de hierro, es un gobierno de vara de hierro, alma que peque, se muere. Entonces, tenemos que recordar algunas cosas que tal vez ya las hemos visto, pero, como decía Pablo, a mí no me cuesta y para ustedes es. Entonces, mire, recuérdese que Dios, los tratos de Dios, ¿verdad? Dios ha trabajado con las naciones en un principio, ¿verdad? Luego Israel y luego la iglesia. Amén. Entonces viene Dios y para la iglesia abre un paréntesis que es la gracia, ¿verdad? Y entonces entramos dentro de la salvación, esa gracia a través de Cristo Jesús. Cuando ese paréntesis se cierra, y es que mire qué tremendo esto, porque si recuerda usted cuando recibió matemática en la secundaria, ¿sí? Que a uno le ponían, por ejemplo, 3 por A al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? Y entonces si quería, por ejemplo, 3x y había que hacer otro para acá, creo que el que seguía era uno así, ¿verdad? ¿Qué indicaban esas barritas? Le llamaban operaciones indicadas, ¿verdad? Entonces le decían a uno, primero hay que elaborar las operaciones indicadas. Entonces, ¿qué había que hacer primero? El de más adentro. Y si usted, por ejemplo, le agregaba aquí un 6, entonces a las llavecitas aquellas, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía la ley matemática? Primero elabore lo de más adentro y después el símbolo que sigue y después el símbolo que sigue. Entonces, primero empezó Dios a tratar, aquí verá, naciones, Israel, la iglesia. Entonces, primero hay que cerrar el de la iglesia y luego hay que cerrar el de Israel y luego hay que cerrar las naciones, ¿verdad? Entonces es un paréntesis dentro de otro, son los distintos tratos de Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos acá, recuérdese que dice en Génesis 11, dice que ahí surgieron, ¿verdad?, las naciones y fueron dispersas sobre toda la tierra. Pero hay un momento en el que las van a agarrar y las van a juntar en el milenio. ¿Para qué? Porque ese va a ser el momento de salvación para esas naciones. Para Israel, su momento de salvación, ¿cuándo es? La 70ª semana de Daniel, que es la que está pendiente, ¿verdad? 69 semanas pasaron, queda una pendiente. Esa 70ª semana, ¿qué son? Son aquellos 7 años, ¿verdad? Tribulación, gran tribulación. Y entonces ahí dice Romanos capítulo 15, dice, todo Israel será salvo, ¿verdad? Bueno, finalmente la iglesia, que la iglesia empezó en la cruz, ¿verdad? Y va a terminar en el bimá de Cristo. Ahí se cierra el paréntesis. Amén. Tribunal de Cristo, los que van a ser arrebatados se van, los que no, los regresan. Ahora bien, esos son entonces los tiempos. ¿Por qué salía esto? Porque estamos viendo acá que dice cómo será el día del Señor, que está cercano, todo lo que va a traer, la angustia que vendrá sobre los hombres. Y nosotros tenemos que entender entonces esto. El último trato de Dios es con las naciones en el milenio. Por eso dice, el día del Señor grande y terrible va a venir. ¿Cómo va a empezar? Va a traer un montón de destrucción, hermano, va a ser, eso es durante los años de la tribulación.
Luego, cuando entre al reino milenial, es el gobierno de Cristo. Pero recuérdese que es el gobierno de alma que peque, se muere. ¿Por qué? Porque ya no hay diablo. El diablo lo ataron por 1000 años. Terminan los 7 años, estos 7 años agarran al diablo, lo amarran y lo encierran. Y juntamente con él a todos sus secuaces. Entonces ya no hay quien lo tiente a uno. Entonces quiere decir que durante esos 1000 años el que peque va a pecar por iniciativa propia. Va a decir alguien, hermano, pero es que ¿cómo vamos a hacer si ahí está Chavana y todos esos que lo contaminan a uno? Ya no va a estar Chavana, tampoco va a estar Maito, tampoco, ya dijo tampoco la señora Laura. Esos ya no van a estar, ya no va a haber novelas, de verdad. Mire, en el milenio va a haber televisión, sí va a haber, pero el canal que usted ponga, el que va a salir es el Señor Jesús ahí. Le van a salir leyendo, hermano, la Biblia ahí, como no la quiso leer en este tiempo ahora la gente, entonces en ese tiempo a las naciones ahí les van a leer la Biblia. Va a meterse internet la gente y ya no va a haber pornografía en internet ni nada, o sea, ya todo eso se acabó, porque es el gobierno de Cristo. Amén. Entonces, todo el que peque en el milenio lo va a hacer de iniciativa propia. Si tiene un mal pensamiento, no es porque el diablo le lanzó un dardo encendido, sino porque él quiso pensar mal. Si alguien, hermano, roba a otro, lo quiere asaltar, etcétera, no es porque el diablo lo tentó, sino porque él de iniciativa propia lo quiso hacer. Por eso es que dice que durante ese tiempo, hermano, el alma que peque, ahí mismo, hermano, la juzgan, se muere. ¿Y entonces qué le pasa? A esperar el final, ¿verdad? El final del milenio, el del trono blanco, y ahí lo van a juzgar. Ahora mire entonces, volvamos entonces al día de Cristo. Al día de Cristo no, era el día del Señor, grande y terrible. Mire lo que dice, ¿qué cosas va a haber? Dice, va a haber amargura, Génesis capítulo 27. Yo creo que usted vea lo que va a caracterizarlo. ¿Por qué? Porque son cosas que ya se empiezan a ver y que se empiezan a vivir, pero en ese tiempo, hermano, va a ser el apogeo. Dice que va a ser un día de amargura, dice 27:34 de Génesis. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó ¿con qué? Con un grande y amargo clamor. Dijo a su padre, bendíceme también a mí, Padre mío. Entonces mire, esa palabra amargura, amargo, dice también, se traduce a veces como colérico. Y el que aparece ahí es Esaú. Pero ¿qué fue lo que hizo Esaú? No amó su primogenitura. ¿Verdad? No la valoró, la vendió, la malbarateó, ¿verdad? Lo tremendo de eso es que, fíjese que Esaú pierde su primogenitura. Entonces dice que va a haber mucha amargura en el día del Señor. ¿Por qué? Porque en el día del Señor, ahí es donde va a haber un montón de Esaús. ¿Quiénes son los Esaús? Los que un tiempo tuvieron la oportunidad de la primogenitura y la menospreciaron, la desecharon. Porque, hermano, Esaú termina perdiéndose. Por eso dice la Biblia, recuérdese que dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob bendije y a Esaú. Tremendo. Fíjese que cuando usted ve la bendición, porque Esaú le dice, padre, no es posible que solo tengas una bendición, tienes que tener otra, aunque sea una. Y entonces le dice el papá, no, pues sí tengo una. ¿La quieres? Y hermano, yo creo que Esaú se imaginó que le iban a decir, ¿verdad? Así como le dijeron a Jacob, ¿verdad? Y del rocío del cielo y las bendiciones de arriba y de abajo y todo, ¿verdad? Todo bonito. Y él esperaba algo así. Y cuando lo va a bendecir su papá, en lugar de bendecirlo, hermano, yo le he dicho, parecía maldición. Vas a ser siervo de Dios. Miremoslo. Dice, Génesis, ¿qué le dije?
27, ¿verdad? Verso 34. En el 37, a ver, dice. Oh, mire qué tremendo. ¿No has reservado una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos tus parientes, con grano y mosto lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué puedo hacer por ti, hijo mío? ¿Sabe qué le está diciendo? Pues mira, hijito, la verdad, ya le di todo a Jacob, ¿qué te puedo dar a ti? Ya no quedó nada. De los despojos, de lo perdido, lo que aparezca, dijo Esaú. Y entonces mire lo que le dice. Verso 39. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. ¿A dónde lo mandó? Al desierto. Lejos del rocío que baja del cielo. Es decir, que su vida iba a ser seca todo el tiempo. Donde él estuviera no iba a haber lluvia. Era como Atila el Huno. Donde él pasaba no crecía nada. Dice: por tu espada vivirás. Eso quiere decir, hermano, que la violencia lo iba a rodear todos los días de su vida. Y a tu hermano servirás. Por mucho que hiciera, su hermano siempre iba a estar por encima de él. Acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cerviz. Eso es que lo iba a ir a buscar para quererlo matar, ¿verdad? Y recuérdese que cuando él iba para allá, el Señor le habla y lo pone en paz. Esaú, pues, dice, guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Pero fíjese que ese pasaje me hizo pensar, porque ¿qué bendición fue la que hizo que Esaú guardara rencor? ¿La que Isaac le dio a Jacob o la que Isaac le dio a él? La que le dieron a él. Porque recuérdese que Esaú no estaba ahí cuando Isaac bendijo a Jacob. Entonces él no sabía que le habían dicho. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que se encolerizara y que se llenara de coraje? Cuando lo bendijo su papá y oyó todo. ¿Sabe qué? Yo me imagino que él ha dicho: no, si quieres me mandas a la tumba de una vez, hombre. ¿Verdad? Lo dejó sin nada. Mire qué tremendo, porque dice ahí que a causa, dice, Esaú guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido, y Esaú se dijo: los días de luto de mi padre están cerca. O sea, como quien dice: ojalá que mi papá se muera rápido, ¿verdad? Y entonces voy a matar a mi hermano Jacob. Y bueno, dice, le comunicaron a Rebeca. Rebeca le dijo a Jacob: sal corriendo porque tu hermano te quiere matar. Y entonces Jacob se va. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarle? Que dice que el día del Señor se va a caracterizar porque la gente que va a estar viviendo eso va a ser pura gente amargada. Por eso es que usted y yo no nos podemos amargar. Amén. Va a haber situaciones, va a haber cosas que se van a dar, hermano. Va a haber, ¿qué le digo yo, hermano? Tal vez cosas que usted ni se imaginaba que podían suceder. Y se van a dar. Y todo va a ser para amargarlo. Todo va a ser para amargarlo. Por eso yo le he dicho siempre, ¿verdad? Cuando Dios bendice a otro, cuando Dios prospera a otro, ¿qué tiene que hacer uno? Alegrarse, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea el Señor, y que prospere más, ¿verdad? ¿Para qué? Porque, hermano, si uno se pone a pensar y dice: ¿por qué a él y a mí no? Ese es el pensamiento de Esaú. Y cuando uno empieza a pensar como Esaú, se amarga. Recuérdese que ¿qué fue lo que le dijo a su papá? ¿Por qué lo bendijiste a él y a mí no? ¿Por qué le diste a él y a mí no? Y cuando su papá le dio, se enojó. Por eso, mire, a veces uno tiene que pedirle a Dios, mire, no ver uno al vecino, ¿verdad? Señor, dame también lo que le estás dando a él. No, ¿para qué? Si Dios tiene para cada uno lo que le quiere dar. Amén. Mire, alguien alguna vez lo puso gráfico de esa manera, y a mí me gustó, ¿verdad? Porque decía él, son como bodegas que Dios tiene en el cielo, y cada bodega tiene un nombre. Entonces ahí arriba, dice él, hay una bodega que tiene el nombre de cada uno de nosotros. Ahí está todo lo que Dios nos quiere dar. ¿Qué tenemos que hacer? Pedid y se os dará. Entonces mire qué tremendo es eso, porque viene usted y si usted pide algo, ¿a dónde lo van a ir a buscar? A la bodega que tiene su nombre.
Amén. Entonces van los ángeles, hermanos del Señor, y buscan ahí, y si no está ahí, ¿qué quiere decir? ¿Ah? No, quiere decir que para usted Dios no planificó eso. Por eso hizo, sean dadas a conocer delante de Dios todas vuestras peticiones, pero no dice que nos las vayan a dar todas, que las demos a conocer todas. Entonces, ¿qué hacen los ángeles ahí arriba? Checan, ¿verdad? El inventario de peticiones contra el inventario de la voluntad de Dios. Y entonces dicen, a ver qué dice acá, todo lo que aparece en las dos listas es lo que vamos a recibir. Y lo que aparece solo en una lista es lo que no vamos a recibir. Pero lo tremendo que decía ese hermano esa vez, decía, muchos cristianos van a llegar al cielo y van a encontrar su bodega llena. ¿Por qué? Porque siempre quisieron lo que Dios les daba a otros, en lugar de anhelar lo que Dios quería darles a ellos. Por eso, mire, yo lo que quiero es lo que Dios tiene para mí, no lo que Dios tiene para usted. Amén. ¿Por qué? Porque para mí va a ser carga llevar lo que Dios tiene para usted. Amén. Mira, hermano, que está a la par suya. Para él Dios tiene bendiciones. Pero oiga, van a ser bendiciones para él. Pero si a usted le dan lo que Dios tiene para él, para usted incluso puede ser lazo. Amén. Por eso dice la Biblia, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice, siguiendo muchos, se agregaron muchos males. Entonces, ¿sabe qué entiendo yo? Que hay mucha gente, o poca, ¿verdad?, a la que Dios nunca los va a hacer millonarios, nunca. Ay, hermano, pero ¿y si uno lo anhela mucho y si uno tiene mucha fe? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué materia, de qué masa hizo a cada uno. Amén. Y hay gente a la que si Dios lo hace millonario, hermano, se pierden. Mire, hoy lo hace millonario, mañana ya está en el infierno. Así de fácil, hermano, de verdad. Hay gente, es que mire, es tan fácil. Hay gente a la que Dios le da un poquito. Y mire, así puede checar usted. Usted puede checar si usted está preparado, ¿verdad? Si Dios lo capacitó para tener bastante o para tener poco. ¿Por qué? Cheque usted, cuando Dios le da así un poquitito de abundancia, ¿qué hace con esa abundancia? Si con ese poquitito de abundancia es así como aquel perrito que le sueltan la cadena, ¿y qué hace? Sale, y dice usted, ¿qué se hizo? Sale corriendo usted por toda la cuadra, a ver a dónde se fue a meter. Si así es cuando Dios le da un poquitito, ¿qué quiere decir eso? Que no sirve para eso. Si con un poquitito se loquea, ¿qué va a hacer con un montón? ¿Verdad? Viene Dios y dice, ay, Dios mío, 2 pesos que te doy y ya te volviste loco, ¿qué vas a hacer con 1 millón? ¿Verdad? Entonces mire, con poquito que Dios le da a uno y uno se da cuenta y dice uno, no, Señor, ahora ya sé por qué soy un sapo debajo de la piedra. Ahora ya sé, Señor, por qué me tienes así. Por eso, mire, dice la Biblia que debemos de ser buenos administradores. Hermanos, si no, mire, cada vez que oramos por los diezmos y las ofrendas, ¿no es eso lo que le pedimos al Señor? Mire, yo lo pido de verdad. Yo le digo, Señor, yo quiero ser buen administrador. Yo oro y le ruego al Señor para que Dios le dé a usted sabiduría para que sea un buen administrador, porque la buena administración y el orden siempre va a traer bendición. Amén. Entonces, mire, cada vez que oramos, cada vez que bendecimos los diezmos y las ofrendas, lo que usted deposita, ahí dígale, Señor, quiero ser buen administrador. Quiero ser un buen administrador. ¿Para qué? Para que en lo poco sea fiel y me pongas sobre mucho. Amén. Si no somos fieles en lo poco, hermano. Ahora mire, yo le decía la otra vez, ¿qué es poco? Pregúntale al que está a la persona, ¿qué es poco para ti? Y eso es relativo, ¿verdad? Es relativo. ¿Por qué? Usted le pregunta a un millonario cuánto es poco, ¿qué le va a decir? Para mí poco son 500,000. Pero esos 500,000 para uno, hermano, se le hacen los ojos de dólar, ¿verdad? Dice, pues eso es poco para este. Dice usted, Dios mío, si yo con eso, ¿qué no hago? Entonces dése cuenta que eso es relativo. Es según la capacidad que Dios le dio a cada uno. Amén. Entonces, mire, había otras cosas que queríamos ver ahí, pero bueno, ya nos quedamos aquí en la amargura. Esa es una de las cosas que van a caracterizar el día del Señor.
Por eso es que ninguna raíz de amargura, dice Hebreos, ¿verdad?, brotando, uno, contamine a muchos, y dos, impida que alcancemos la gracia del Señor. Amén y amén. Cierre sus ojos porque ya nos agarró el tiempo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, ten misericordia. Sabemos, Señor, que tu voluntad es de continuo hacernos el bien. Tu voluntad es, Señor, bendecirnos todos los días. Padre, te rogamos en esta hora que sane, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, de toda codicia, de toda avaricia, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre bendito, para que nos ayudes a alcanzar esa estatura de perfección. Sabemos, Señor, que esa es tu voluntad. Tu voluntad, Señor, no es que anhelemos las cosas terrenales. Tu voluntad es que anhelemos, Señor, las cosas espirituales. Que alcancemos, Señor, esas metas espirituales. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia, Padre. Te lo suplicamos y te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. No queremos nosotros, Señor, vivir, Señor, todos estos eventos, Señor, que no fueron preparados para nosotros, sino que fueron preparados para aquellos que no te conocen, aquellos que se han rebelado en contra de tu voluntad. Nosotros hemos sido redimidos por el sacrificio de Jesús, y por esa redención, Señor, sabemos que nos espera, Señor, un lugar, Señor, a tu diestra, en el trono de Cristo. Prepáranos, Señor, para encontrarnos con Cristo en ese tribunal, que podamos ser aprobados, Señor, en ese tribunal. En el nombre de Jesús, te rogamos, mi Dios, danos sabiduría, danos entendimiento, danos, Señor, un espíritu, Señor, sabio. Danos sabiduría para que podamos ser buenos administradores. Ahí donde estás, dile, Señor, quiero ser un buen administrador. Un buen administrador, Señor, para que así como José, en medio de los tiempos de adversidad para el mundo, José, siendo buen administrador, Señor, pudo salvar a una nación, pudo salvar a su familia, pudo salvarse él mismo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aunque viene, Señor, tiempos difíciles para el mundo, pero si tú nos das, Señor, tu sabiduría, nos das de tu entendimiento, Señor, sabemos que con la buena administración que tú nos vas a enseñar, Señor, vamos a prosperar, vamos a crecer, nada nos va a faltar, vamos a tener todo lo necesario. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda amargura, toda raíz de amargura, toda contaminación, Señor, en el nombre de Jesús. La desechamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, porque sabemos, Padre bendito, que aunque el mundo se esté resquebrajando, Señor, aunque el mundo se caiga a pedazos, Señor, pero aún en medio de la crisis y de la adversidad, tú, Señor, nos vas a guardar y nos vas a bendecir. Nada nos va a faltar, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro pastor, que nada nos falta, y que tú, Señor, nos llevas, Señor, a pastar en lugares delicados, que tú, Señor, pones delante de nosotros una mesa. Y aunque nuestros adversarios, Señor, se llenen de envidia, se llenen de coraje, Señor, pero tú preparas mesa delante de nosotros para que nada nos falte. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Por tu